Amigos televidentes, qué agradable estar de nuevo en esta conexión con la historia. El programa que nos acerca a nuestro pasado para comprender mejor el presente y poder asimismo construir un mejor futuro. Bien, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Iván Felipe Suárez, quien tiene que ver mucho con este tema que hoy nos va a ocupar, que es justamente el sabio Caldas. Iván Felipe, bienvenido a nuestro programa. Profesor, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, Iván Felipe, sobre el sabio Caldas hay tanto para comentar, tanto sobre qué conocer, por esa cantidad de facetas que él tuvo como científico, como geólogo, como militar, como ingeniero, como periodista, editor que fue de un periódico. Hoy, y aprovechando lo mejor que podamos estos minutos, vamos a centrar la atención en un personaje tan maravilloso como Francisco José de Caldas en la parte científica. Muy bien. Entonces, comencemos por mirar ese desempeño que él tiene en su tierra natal. Él nace en Popayán y allí es donde tiene un quehacer y un acercamiento justamente a la naturaleza. ¿De qué manera podríamos contarle aquí a nuestros televidentes? Bueno, profesor, inicialmente hay que tener en cuenta que Francisco José de Caldas no se convirtió en naturalista debido a una educación formal en ciencias o en ingeniería, porque en esa época las universidades no ofrecían este tipo de formación. La formación de él es en Derecho, él era abogado. Entonces, ¿cómo se convirtió en científico? A través de la lectura, a través de los libros publicados por los académicos de la expedición geodésica. La expedición geodésica se organizó por la Academia de Ciencias de París en lo que hoy en día es la República del Ecuador para hacer una serie de mediciones en terreno que permitieran establecer la forma de la Tierra. Entonces los miembros de esta expedición, que eran franceses y unos marinos españoles, publicaron unas obras que tenían pues una serie de conocimientos en astronomía, en geodesia, de los cuales se nutrió Caldas. O sea, ese contacto con los libros de la expedición geodésica, que entre otras cosas tenía grabados con instrumentos, tenía instrucciones de cómo utilizarlos y demás, fue como esa entrada para un proyecto más grande que él empezó a concebir desde 1798 por lo menos, que fue el de elaborar un mapa de la Nueva Granada, un mapa del virreinato. En este aspecto podríamos decir que con el sabio Caldas sucede lo que nos muestra la historia con tantos personajes que una vez que tienen una formación académica, una formación, como llamamos, profesional en una determinada área del conocimiento, aflora en algún momento de la vida ese potencial que se tiene con vocación por cosas como en este caso la ciencia. Claro. Y de ahí que, como bien anotas, esas lecturas le alimentan ese aspecto, y él aparece ya volcándose a realizar estos mapas. Claro, pues él nos comenta en sus cartas a Mutis que a los 16 años había visto figuras de geometría, había visto dibujos de instrumentos cuando tomó clases de latín y de filosofía con José Félix de Restrepo en Popayán, que en realidad eran clases de matemáticas. Y desde esa época ya empezó como a rondar en su cabeza la ciencia, la maravilla de la ciencia, de que se podía conocer el mundo a través del conocimiento científico, valga la redundancia. Entonces, en este aspecto de ese pasado rico de nuestra hermosa Colombia, José Félix de Restrepo
es un personaje que nos muestra esa integración de región, podríamos verlo así hoy, siendo el antioqueño, sí. Cómo es que en Popayán resulta ser el profesor de tantos hombres que luego fueron ilustres y aportaron tanto al país. Pero bueno, de ese conocimiento, él allí, ¿en qué momento es que toma más por el camino de la botánica? Bueno, la botánica es algo muy interesante porque la expedición botánica no era un instituto abierto a la formación digamos, de la comunidad en general, era una empresa creada por el rey en 1783, aprobada por el rey, para hacer unos estudios de la naturaleza en la Nueva Granada, pues, botánicos, mineralógicos y demás. Pero no existía como una formación, o sea, la expedición botánica como un centro de formación en botánica. Fue centro de formación, pero en dibujo, porque fundamentalmente esa era la misión, registrar toda esta riqueza de plantas, pero eso lleva a estudiarla, a recoger primero la información sobre la utilidad de muchas de estas plantas. Y entonces ahí viene el llegar a los conocimientos de botánica. Claro. Pero Caldas, mientras la expedición está rodando, como diríamos, por acá por el centro del país, Caldas, allá en el sur, él va teniendo un desarrollo y una cantidad de ejecutorias en este campo muy interesantes. Claro, sí. Él pues trata de hacer seguimiento a la expedición, a las tareas que hace la expedición cuando sale para España por toda esta cuestión de los derechos del hombre, todo lo que pasó en Santa Fe en 1794. Él trata pues de ver si se puede vincular a la expedición, y ese es el momento en el que empieza a buscar junto con sus amigos libros de botánica para formarse en esta disciplina. Trata de empezar a obtener conocimientos que le permitan presentarse ante Mutis, ante la expedición, y eventualmente ser incorporado. Eso va a ser más adelante en 1802, cuando él está en Quito, pero ya desde 1795, por lo menos, cuando pasa todo lo de la publicación de los derechos del hombre y lo de el apresamiento de Sea y su viaje a España, que él trata de ingresar a la expedición y empieza a formarse en botánica y a hacer sus propios estudios y demás, que posteriormente, cuando está en la provincia de Quito y en el sur de Nueva Granada, empieza a dar grandes frutos porque hace investigaciones por su cuenta con el apoyo de Mutis, e incluso llega a estudiar plantas que eran nuevas para la ciencia en ese periodo, ¿no? Pero cuando él se incorpora a la expedición ya en Santa Fe, él llega con una cantidad de material que ya él ha trabajado, con una técnica muy particular, ¿no? Claro, la técnica de las septipas. Las septipas, una palabrita, como a veces decimos una palabreja, que cuando uno lo oye por primera vez dice, ¿y qué? ¿Y cómo se escribe? Esta es con H, heptitas, y con P. Bueno, y esta define algo muy particular, que es un sistema diferente al que se venía teniendo en la expedición botánica para registrar las plantas. Claro, debemos tener en cuenta que Caldas estaba solo en Ecuador, no tenía un equipo. Él muchas veces le pidió a Mutis que le enviara un dibujante para que le ayudara, pero pues no fue posible. Entonces, de alguna manera tenía que acelerar el proceso porque era una cantidad de plantas que él sentía la necesidad de estudiar, más aún porque ningún miembro de la expedición botánica había estado en Quito. Él era el llamado a cubrir ese territorio y hacer todo un estudio pues botánico. Entonces, muy seguramente después de su encuentro con Bonpland, entonces él desarrolla, perfecciona el procedimiento de las septipas con una prensa portátil, que da una impresión natural en el papel, y eso aceleraba muchísimo el proceso porque le permitía tener, digamos, un registro de más especies de plantas en una menor cantidad de tiempo. Ahí es donde está la creatividad, el ingenio de un personaje que por algo luego fue reconocido como el sabio Caldas.
Ya volvemos con el profesor Iván Felipe a seguir hablando de este gran personaje. Bueno, amigos televidentes, hoy supremamente complacidos acá con Iván Felipe Suárez recordando al sabio Caldas. Comentábamos ahora cómo en algo que es bastante desconocido, porque lo asociamos al sabio Caldas más que todo, que llega a ser parte de la expedición botánica, pero en qué parte, cómo, en Santa Fe sí, pero ya miraremos sobre eso. Quisiera, Iván Felipe, que anotáramos algo más sobre este aspecto del trabajo que él desarrolla con una técnica muy diferente a la que venía ya haciéndose en la expedición botánica con el sistema de acuarela. Entonces, de las eptipas, sí. ¿Qué más podríamos precisar al respecto? Bueno, de alguna manera él adquirió o adecuó una prensa portátil y con esa prensa portátil tomaba una pieza de papel, el ejemplar de la planta, y posiblemente utilizaba una sustancia derivada del carbón vegetal, lo que se llama negro de humo, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho recientemente el Real Jardín Botánico de Madrid, y entonces hacía el prensado, ¿no? El prensado sobre el papel, y con esto podía pues tener un registro más amplio. Allí plasmaba todos los ejemplares, los ejemplares, las características correcto, de cada planta, y anotabas tú que en el afán de poder registrar tanta variedad que se tenía. Correcto. Él alcanza a registrar más o menos cuántas plantas o cuántas páginas de estas mediante este trabajo, que es el que él luego aporta cuando llega a Santa Fe. Claro, pues en las colecciones de España hay centenares de ejemplares de tipas hechas por Caldas, y él en un oficio al secretario del Virreinato en 1808 habla de miles de plantas estudiadas, de ejemplares de herbario que él trae consigo a Santa Fe cuando regresa de su viaje por la provincia de Quito, y pues esto nos da una idea de la cantidad de trabajo que él hizo pues a lo largo de su expedición. O sea, sí, él no solamente describió y registró plantas, sino que hizo observaciones astronómicas, de temperaturas, de altitudes, todo este concepto de la geografía de las plantas, dibujos de las ruinas de los incas. O sea, es una cantidad de cosas. La cantidad de aspectos de la naturaleza que le cautivaban lo hicieron llevar a esto, a conocimientos de geología, de la botánica que anotábamos, para que lo tengamos bien presente. Yo diría que ese registro que él hace es en blanco y negro, hace un registro en blanco y negro de las plantas, que es donde está el contraste contra ese que es más conocido del trabajo que se hizo a color, iluminado, no que no hubiera láminas de la expedición hechas en tinta, que quedaran también en blanco y negro, sino que es más conocido el trabajo que se hizo iluminado con todo este color tan extraordinario de nuestra vegetación. Y el sabio llega a Santa Fe, entonces trae todo este trabajo, pero curiosamente él, que tanto añoraba estar en la expedición, se le integra ahora y llega, pero llegas como astrónomo. Sí, correcto. Bueno, ya como lo mencionábamos hace un momento, él fue incorporado desde 1802 por Mutis para que hiciera todo el estudio en Quito de las quinas y de muchas variedades de plantas, y llega a finales de 1805 a un recién construido observatorio astronómico, el Real Observatorio de San Carlos, como se menciona en la correspondencia de Caldas, el primero de su tipo que existió en el continente, que Mutis mandó construir pues, por su propia iniciativa para los trabajos de la expedición, ya sabiendo, conociendo de primera mano el talento de Caldas para la geografía y la cartografía. Y permíteme abrir un pequeño paréntesis. Observatorio que es construido con los planos dirigidos por Mutis
Sí. pero el gran arquitecto del momento, que era Fray Domingo de Petrés. Fue una construcción supremamente polémica por la altura en ese momento, construcción que hoy se mantiene en pie en los jardines de la Casa de Nariño. Pero volvamos a nuestro personaje. Entonces, llega él a dirigir este observatorio. Bueno, y comienza una serie de actividades muy intensas, o sea, así como lo vemos trabajando infatigablemente en su expedición por Quito, por Popayán, en fin. Ahora llega al observatorio a ordenar toda esa colección de mediciones y de materiales que traía de su viaje, de mapas, de bocetos de mapas, y empieza a hacer todo el ordenamiento de ese material que después se va a convertir en los famosos perfiles de los Andes más occidentales, esa famosa cartografía de Caldas que muestra una vista de la cordillera de los Andes desde el norte hasta prácticamente la frontera sur de lo que hoy en día es Ecuador, que muestra los volcanes famosos que están en las cercanías de Quito, donde reúne mediciones astronómicas de altitud, de los tipos de plantas, en qué ubicación exactamente se pueden encontrar. Empieza también a concebir su gran proyecto editorial, que es el Semanario del Nuevo Reino de Granada. Pero antes de que hablemos de él, sí, yo creo que debemos resaltar cómo de esto que acabas de mencionar llama la atención hoy en día ese grado de detalle con que él hizo todos estos mapas, todo este registro de las altitudes, los cortes de los diferentes pisos térmicos, que recientemente se hizo una exposición como para que la gente se acercara bien a todo este material tan desconocido de su autoría. Claro, efectivamente, hace algunos meses se llevó a cabo la exposición Ojos en el cielo, pies en la tierra, mapas, libros e instrumentos en la vida del sabio Caldas en el Museo Nacional de Colombia. Allí se mostró un eje directriz de la obra científica de Caldas alrededor de la geografía. O sea, Caldas fue el gran promotor de la introducción de una geografía civil en el virreinato. ¿Por qué civil? Porque la potestad de hacer mapas en esa época, la potestad de elaborar cartografía, era un privilegio de los ingenieros del rey. Era un privilegio de los ingenieros del rey y de los marinos del rey para el caso de las costas. Tenemos a la famosa expedición de Fidalgo, ¿no? De Joaquín Francisco Fidalgo, y en cuanto al interior del virreinato, eran los ingenieros del rey los que tenían la potestad por la administración colonial de recorrer el territorio, de elaborar cartografía, de elaborar planos. Pero aquí es donde vemos la osadía que debe tener un personaje que de la ciencia no pone límites. Correcto. Y por eso no se frena en esas disposiciones, sino que va y hace todo este despliegue sin tener en cuenta las restricciones que podía tener la normativa de la época. Es porque estamos hablando del sabio Caldas y ya volvemos sobre él. Estamos hoy aquí complacidos hablando con Iván Felipe Suárez sobre uno de los grandes personajes de nuestra historia. Estamos con él en esa conexión con el sabio Caldas. Ya reseñamos geógrafo, botánico, astrónomo, bueno, de esa parte que continúa él en Bogotá, en la Santa Fe del momento. ¿Qué más podríamos destacar de ese desempeño que tuvo? Y luego el que siguió a los días de la independencia. Bueno, está su labor como editor, tanto con el Semanario del Nuevo Reino de Granada, entre 1808 y 1810, como con el Diario Político, ¿no? Ya instaurada la Junta de Santa Fe, él empieza pues a
hacer una crónica de lo sucedido en los días posteriores al 20 de julio, una crónica periodística muy interesante y también hacer alusión a temas científicos, ¿no? Ya en los años posteriores a 1811 él ingresa al ejército patriota como ingeniero militar, pues por toda esta formación en ciencias que viene de tiempo atrás, y él brinda pues su contribución a la independencia muy importante en el campo de la ingeniería militar y pues en la fundación de la Academia de Ingenieros del Ejército de Antioquia, que es la precursora de la actual Escuela de Ingenieros Militares y uno de los puntos claves de la formación de las fuerzas militares de la época, ¿no? O sea, los hechos que se desencadenan con el 20 de julio, en los cuales el sabio Caldas también fue protagonista, pero estamos centrando la atención en su aporte como científico, nos llevan a este recuerdo de cómo no es ajeno a todos estos hechos y la publicación entonces se torna en un registro interesantísimo para la investigación en el día de hoy de lo que fueron esos acontecimientos y bueno, él termina yendo a Antioquia, pero podemos aquí ver cómo hubo esfuerzos porque las investigaciones científicas continuaran. Y el sabio Caldas allí continúa tratando de desempeñarse en esto cuando la coyuntura lo lleva a desempeñarse como ingeniero. Claro, y además es muy importante la promoción que él hace, no solo de conseguir una independencia política, sino una independencia científica. Él en sus almanaques, donde incluye efemérides astronómicas que son útiles para la geografía y demás, él también dice, no solamente debemos ser independientes políticamente, sino científicamente, no esperar a que los científicos europeos, los ingenieros, los geógrafos vengan a estudiar el territorio, nosotros mismos podemos hacerlo. Y él enseña cómo, la astronomía sirve para esto, cualquier persona con una lectura adecuada, con unos instrumentos adecuados, podía hacer contribuciones a la geografía del virreinato, bueno, de la Nueva Granada en este caso, y enviarle a él como director del observatorio toda esa información geográfica, con lo cual él quiere convertir el observatorio en todo un centro de acopio, ¿no? Un centro de acopio de datos sobre lluvias, sobre datos astronómicos y demás, al tiempo de que el observatorio en esa época se había convertido en la gran mapoteca del reino, porque todos esos mapas que habían permanecido reservados en la oficina del virrey durante tantas décadas, los mapas hechos por los ingenieros del rey, ahora habían pasado al observatorio. O sea, el observatorio se convirtió en la gran mapoteca, en la gran memoria cartográfica de la Nueva Granada. Aquí es donde encontramos un gran mensaje y esa cualidad de Caldas de ser adelantado, como se dice a veces de estas personas, con una visión amplia, una visión adelante de las cosas, porque para un mundo en que todo éramos mirando hacia lo que venía de Europa, entonces qué técnicas de pintura llegaban, el estilo de la pintura, el estilo de la escritura, el estilo de los versos, y él plantea muy claramente cómo, no, la ciencia aquí también podemos aportar, no es esperar que nos llegue, pensamiento que a hoy debemos tener supremamente presente, porque cómo nos está haciendo falta eso, ¿no? Hacer ver la ciencia que aquí somos capaces de producir, y él lo pone de presente. Y ahí es donde él hace también unos aportes, que si bien se hacen, o sea, se anotan unos descubrimientos en Europa, él aquí ya los había hecho, claro, por sus medios muy diferentes. Claro, por ejemplo, el principio ipsométrico, que relaciona la temperatura de ebullición del agua con la altitud sobre el nivel del mar, pues un principio que se había estudiado en Europa varias décadas antes, pero como no se tenía, no existían pues las redes de comunicación que hoy en día tenemos, él trabajó con muy pocos elementos y llegó a conclusiones
independientes y experimentalmente válidas, lo que muchas veces ha sucedido en la historia de la ciencia, ¿no? Dos personas en distintas en partes contextos diferentes sí, llegan a conclusiones muy similares. Eso fue lo que le pasó a él con la ipsometría. y aquí de valorar eso, que hace ese trabajo en solitario, Correcto. pero muy firme, muy convencido de lo que estaba logrando, y también se ve en él esa característica del buen científico, que es buscar transmitir el conocimiento, ¿verdad? Claro, y además de eso crear una red de colaboradores que le ayudaban a conseguir libros. En el caso de Santiago Arroyo, por ejemplo, también le ayudaba a hacer mediciones de temperaturas y de altitud y demás. Él tenía esa capacidad de crear una red alrededor suyo con un proyecto en mente que es el mapa del virreinato como una muestra de que los criollos, los neogranadinos también eran capaces de hacer ciencia y de mostrar las riquezas de su patria pues al mundo, ¿no? Bueno, para acercarnos más a este personaje de una riqueza infinita, en Bogotá está la Casa Museo, sí, que vale la pena que invitemos a nuestros televidentes a cualquier día con el gusto de ir a encontrarnos con algo placentero, ir hasta allí. Contémosles. Claro que sí, la Casa Museo Caldas fue el hogar de Caldas acá en Bogotá a partir de 1810, queda en la carrera octava con calle séptima, en el centro histórico de la ciudad. Es un inmueble de más de 300 años de antigüedad que fue restaurada en 1984 por un equipo conformado por la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, el Banco de la República, Colcultura y la Dirección de Ingenieros del Ejército Nacional. Actualmente es administrada y conservada por la Escuela de Ingenieros Militares, debido a que Caldas pues, llegó a ser coronel del Ejército Patriota y es considerado el patrono del arma de ingenieros, ¿no? Entonces la Casa Museo tiene pues todo un montaje dedicado a la vida y la obra de Francisco José de Caldas. Está abierto de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y los últimos los últimos domingos de cada mes, de 10 a 3 de la tarde, entrada libre en todos los casos. Los invitamos a que lo visiten, lo mismo que todos los museos de la ciudad que guardan tesoros y un patrimonio excepcional. El de la Casa Caldas está en la carrera octava con la calle séptima. Allí está hoy en día abrazado por el batallón Guardia Presidencial y está muy bien conservada la casa, y como son hoy los museos, son puntos de encuentro para acercarnos al conocimiento, a la vida y obras ejemplares de personas como el sabio Caldas. Sabemos que su final fue trágico, fue fusilado en la plaza que hoy es el Parque Santander, entonces la plazuela de San Francisco, y sus restos pasaron a la iglesia de la Veracruz, y posteriormente ya en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, fueron llevados para Popayán, y allí están en el Panteón. Aquí en el centro del país, visitar la casa. En Popayán, por supuesto, allá también está todo el testimonio del sabio Caldas, un personaje fascinante. Y gracias, Iván Felipe, por estar aquí a compartir así con este diálogo con todos nuestros amigos televidentes sobre un verdadero sabio. Gracias, profesor, por esta invitación. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, y esperamos pues seguir haciendo investigación histórica y contribuir al conocimiento del patrimonio nacional, del patrimonio de nuestro país. Ha sido la mirada sobre la parte científica, así muy a grosso modo, de Francisco José de Caldas, el sabio colombiano.